Yo quiero comenzar esto That's why this week I want to begin hablando de establecidos en sus principios. speaking about to be established in his principles. Primeramente tenemos que dejar preparado la plataforma para este mensaje. Firstly, we need to lay ¿Me down puedes the poner foundation, the platform of this message. Es establecidos en sus principios. To be established in his principles. Entonces nos preguntamos, ¿qué serán los principios bíblicos? What are biblical principles? Los principios en la Biblia son fundamentos divinos. Aquellos que escriben, por favor, escribe esto porque es bien importante. Those who take notes, write this down. This is very important. Y yo creo que este mensaje va a ser de bendición para todos nosotros. And I believe this message is going to be a blessing for all of us. Porque muchos de nosotros sabemos las reglas, Because many of us know the rules, los reglamentos, the ordinances, la manera de proceder cuando uno es cristiano. by means of how to walk when Pero you're yo a creo que la Christian. iglesia está carente de reconocer los principios bíblicos. But I believe the church is lacking of the knowledge, understanding when it comes to the Que no biblical tienen que ver principles. directamente con las reglas o normas o nuestro comportamiento o testimonio. That necessarily doesn't have to do with the rules and regulations or the norms of our testimony. So, los principios bíblicos So you see, biblical principles son fundamentos divinos are divine fundamentals que revelan la vida de nosotros desde la perspectiva de Dios. that reveals in our life the perspective from God. Fundamentos divinos Divine fundamentals que revelan cómo funciona nuestra vida that reveals how our life functions desde la perspectiva de Dios. from God's perspective. En otras palabras, son verdades fundamentadas, In other words, they're fundamentales, fundamental truths establecidas en la palabra de Dios, established in the Word of God que sirven como guía para nuestra conducta, that serves as a guide in our conduct, nuestras decisiones our decisions, y nuestra vida espiritual. and our spiritual life. Son verdades fundamentales They're fundamental truths. establecidas, y por ahí también están esos slides. Si alguien puede ir allá atrás y ayudar a Armando, que está corriendo todas las bases, porque yo sí estoy enfermo, por favor, se lo voy a agradecer. Verdades fundamentales establecidas en la palabra Defined fundamentals that are established in the Word of que God sirven como guía para la conducta de las decisiones that serves as a guide in the conduct of the decisions en nuestra vida espiritual. in our spiritual life. Y créanme, estos principios no son visibles, son invisibles. Believe me when I say this, that these principles are not visible, they're invisible. Pero además que son invisibles, But aside from being invisible, esto no le quita lo poderoso que son. doesn't take away how powerful they are. Porque al alinearlo, estos principios con nuestra vida, When we align these principles to our life, producen en nuestra vida estabilidad, it produces in our life stability, crecimiento growth, y bendición. and blessing. Diga conmigo, estabilidad, Say with me, stability, crecimiento growth, y bendición. and blessing. Y ahora dígame si aquí hay alguien que no quiere tener estas tres cosas. Now tell me now here if there's anyone that doesn't want to have these three things. Porque definitivamente no puede ser normal una persona que no desee en su vida estabilidad, Because you definitely can't be a normal person that doesn't desire in your life crecimiento en todas las áreas de su vida growth in all areas of your life y bendición. and blessing. Ahora dígame usted, Now tell me, ¿quién no desearía estar estas tres cosas who wouldn't desire these three things en todas las áreas de nuestra in vida? all areas Definitivamente of our nadie. lives? No one surely would. Entonces permítame describirle los principios bíblicos, las características de estos principios bíblicos para que cuando usted esté leyendo la Biblia los pueda reconocer. So allow me to describe about these biblical principles so when you're reading the word, you can see them. Porque muchos de estos principios están escondidos ahí en la Escritura. Because many of these principles are hidden in the Pero yo le scriptures. voy a dar a ustedes ahora mismo características para que usted pueda descubrirlos cuando lee la But palabra. I'm going to give you now characteristics so you can find them when you're reading the word of God. La primera característica de principios bíblicos The first characteristic that we find for the biblical principles es que son universales, diga universales. that they're universal. Say with me, universal. Esto quiere decir que aplican a cualquier persona That they apply to anyone en todo tiempo. at all time. Hay principios bíblicos, iglesia, They're biblical principles, church. que hay personas que no conocen al Señor que los aplican, There are people that don't know God that they y apply porque it. son principios de Dios, And because they're principles from God, tienen crecimiento, they have growth, tienen bendición they have blessing, y tienen estabilidad. and they have stability. Aunque no hayan pasado al frente, Even though they've never come up front, aunque sigan viviendo una vida apartada de Dios, even though they continue to pero live a estos life apart principios from God, son tan but poderosos y these principles universales are so
powerful and que universal aplican a cualquier persona que los utiliza. that they apply to anyone that utilizes them. Es increíble cómo podemos leer algunos libros seculares, It's incredible how we could read secular books, especialmente en el área de administración specifically in the area of o de administration liderazgo, or leadership, y vemos que estos principios, estos escritores que no conocen al and Señor, we see how these writers, these authors that don't know God, pueden escribir en estos libros de liderazgo they could write in these books of leadership estos principios que son poderosos para un buen líder. these principles that's so powerful about what a good leader Y is. se han convertido en bestsellers. And they've converted to bestsellers. Y lo que no saben los que lo leen es que la mayoría son principios bíblicos fundamentados en la Escritura. And majority of the readers who read those books don't know that the majority of them are biblical principles. La segunda característica de los principios The second characteristic of the es principles que son constantes, is that they're constant. no cambian. They don't change. ¿Sabe por qué no cambian? Porque provienen del carácter de Dios. You know why they don't change? Because they come from God's character. Porque Dios no cambia. Because God doesn't Porque change. su palabra no cambia. Because His word Si doesn't Dios change. estableció un principio hace 2000 años atrás, If God established a principle ahora 2,000 todavía years ese ago, principio funciona. that principle still functions No me today. venga con el cuento que eso es cosa del Antiguo Don't Testamento. come to me and tell me Porque that's from los the Old Testament. principios bíblicos Because biblical son principles igual que Dios, are like inmutables. God. They're immutable. No cambian. They don't change. La tercera característica The third characteristic es que son causales. is that they're O sea, producen resultados. they produce results. Diga, producen resultados. They produce results. Los principios de Dios, The principles of God de su palabra, from His word, producen resultados. it produces results. Cuando se aplican, When they're applied, esta aplicación de estos principios the application of these principles, producen consecuencias. it produces Quiere consequences. decir que cuando yo recibo un principio bíblico It means that when I receive a biblical y lo principle pongo por obra, and I put it to work, voy a ver consecuencias a mi favor por ese principio cumplido de mi parte. I'm going to see results in my favor in completing that. Y ya que comenzamos y sabemos lo que es un principio, And now that we've begun and we know what a principle is, vamos a empezar con el primer principio bíblico. now we're going to start with the first biblical Y principle. el primer principio bíblico es el principio del acuerdo. And the first biblical principle we're going to look at A lo is the mejor principle of the No accord. tiene que ver nada And you might think, what does this have to do con los frutos o los dones del Espíritu, of the gifts of the Spirit or the fruit of the Spirit? pero es un principio But it's a principle que produce carácter, that produces character, produce cambio, produces change, produce bendición produces y blessing estabilidad. and stability. La palabra acuerdo The word accord se compone de dos palabras en latín is a component of two words in the Latin. y estas son ad, aed, Is ad y ad, cordis. and cordis. Y estas palabras lo que quieren decir en español, ad cordis, And these words, what it means in Spanish, ad cordis, lo que quiere decir literalmente es hacia el corazón. what it literally means is unto the heart. Entonces, acuerdo literalmente significa So accord, what it literally means, unión de dos corazones a union of two hearts, o ir hacia un mismo corazón. or to go into one heart. De esta palabra también viene la palabra sinfonía en griego. What this word also comes from is the Greek word a symphonia. Y es la idea de diferentes sonidos It's the idea of different sounds que al unirse and coming together in unity. producen una sola melodía armoniosa. It produces a melodic harmony. De eso se trata And that's what it's about, lo que es acuerdo. of what accord is. One accord, como One dicen en accord. inglés, viene de acorde. A one accord. Este principio lo encontramos en la palabra de Dios. This principle we find in the Word of Y lo God. encontramos en Mateo 18, 19. We find it in Matthew 18:19. Dice la palabra en Mateo 18, 19, ahí está en español e inglés en sus pantallas. And the Word of God says, and it's on the screen in English and Spanish. Dice, otra vez os digo Again, I say to you que si dos de vosotros that if two of you se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, agree on earth concerning anything that you ask, les será hecho por mi Padre que está en los it cielos. will be done for you by my Father who is in heaven. Qué tremendo principio que muchas veces pasamos por alto. What a tremendous
principle that many times we Mire overlook. si es tan importante See how important this que is. Jesús en Mateo 28:19 That Jesus in Matthew 18:19, comienza diciendo, otra vez les digo. he says, again, I say to you. Quiere decir que Cristo quería enfatizarle a sus discípulos este principio What that means is Jesus want to emphasize this principle to his de disciples armonía, de acuerdo, de unidad. of harmony, of Diga, one diga, accord, armonía, of unity. Say with me, acuerdo harmony, y unidad. one accord and unity. Ahora, además de Mateo 18:19, Aside from Matthew en la 18:19, Biblia existen otros versos bíblicos que apoyan o respaldan este principio. in the Bible there are other scriptures that back this up. Amós 3:3, la traducción del lenguaje actual dice, In Amos 3:3, si dos personas andan juntas es porque están de acuerdo. if two people are going together, it's because they're in one accord. Deuteronomio 32:30 Deuteronomy chapter 32 verse dice, 30. si uno hace huir a 1000, If one makes 1,000 flee, dos hacen huir a 10,000. two will make 10,000 Así flee. que hay poder en el acuerdo. So you see there's power Toque in a the su accord. vecino y dígale, vecino, Look to your neighbor, say hay neighbor. poder en el acuerdo. There's powerful coming Ahora in one dele accord. un codazo y despiértelo. Now nudge them Y and dígale, wake them abra up. los ojos. Say, open Que your este eyes. principio va a revolucionar tu vida. Because this principle is going to Este revolutionize principio your te life. va a dar estabilidad. This principle is going to give you stability. Este principio te va a dar bendición. This principle is going to give you blessing. El acuerdo, escucha esto. To come in one accord, listen to this. Bíblicamente no es estar juntos físicamente en un lugar. Biblically speaking, is not being physically in one place together. Es estar alineados en la misma fe. It's to be aligned in the one faith, the same faith. Espiritualmente. Spiritually. Hablando el mismo lenguaje. Speaking the same language. Dirigiéndonos hacia el mismo propósito. Going into the same purpose. ¿Sabe por qué es tan importante esto? You know why this is so important? Porque donde hay acuerdo, Because where there's one accord found, hay autoridad espiritual. there's spiritual authority. Donde hay acuerdo, Where there's an accord, hay respaldo divino. there's a backup that's divine. Y donde hay acuerdo, And where there's an accord, hay aceleración de resultados. there's an acceleration Yo of creo que esto results. es muy poderoso para que usted lo pase por I alto. believe this is very powerful Repita that you conmigo, overlook por it. favor. Repeat after me. Donde hay acuerdo, Where there's one accord, hay autoridad espiritual. there's spiritual authority. Donde hay acuerdo, Where there's one accord, hay respaldo divino. there's a spiritual backup Donde that's hay divine. acuerdo, Where there's a one accord, hay aceleración de there's resultados. an acceleration of ¿Alguien results. quiere que algún resultado se le acelere en Does esta anyone hora? want a result to be Pues accelerated at comencemos this esta hour? mañana a practicar este So let principio. us start this morning to practice this principle. Diga, los principios Say with me, the principles me bendicen. bless me. Los principios The principles, me dan crecimiento. it gives me growth. Y los principios And the principles, me dan estabilidad. it gives me stability. Aleluya. De acuerdo con Mateo 18:19. In accordance to Matthew 18:19, Si vamos al contexto de este pasaje, If we Mateo go to the 18, context of this passage here in Matthew 18:19, su contexto original its original context, es hablando de la oración. Diga oración. it's speaking about prayer. Say with me, prayer. Cuando Jesús le está hablando a sus discípulos en Mateo 18:19 When Jesus is talking to his disciples in Matthew 18:19, del poder del acuerdo, of the powerful of to come in one accord, está hablando en el contexto de la oración. he's speaking within the context of prayer. El acuerdo en la oración, escuche esto, Listen to this. To come in accord in a prayer, es importantísimo it's important porque alinea primeramente los corazones a la voluntad de Dios, because it aligns firstly the heart to the will of God. que es la oración que se dirigió Jesús antes de ser ascendido al cielo. That's what Jesus did before ascending to heaven in his prayer. Permite que estos sean uno, Permit them that they be one como tú y yo, Padre, somos uno. as you and I are one. Eso es estar de acuerdo. That's what to be in Así accord que is. cuando practicamos la ley del acuerdo en la When oración, we practice the law of accord in prayer, lo que estamos es primeramente alineando nuestros corazones a la voluntad de Dios. what we're firstly doing is aligning our hearts to the will of Lo God. segundo que hace este principio en la oración The second thing that this principle does in prayer, es que fortalece la fe mutua. it strengthens the mutual faith. Tal vez tu fe está divagando. Maybe your faith is Tal vez weakening. tu fe no es la misma fe que el evangelista, que el pastor, que el presbítero. Maybe your faith isn't the same as the evangelist,
the preacher, the usher. Porque la palabra misma dice que todos tenemos una medida de fe. Because the word of God says that each one of us have a measure of faith. Pero cuando practicamos este But principio when we practice this principle del poder del acuerdo, of the power of the accord, mi fe se une con la tuya. my faith is joined with Tu yours. fe se une con la del otro. My faith is joined with La the de other. otra fe se une con la del otro. The other's faith is joined with the Y en other. vez de un granito de mostaza de fe, And the faith of one mustard seed se une una montaña de fe. is now a mountain of faith. Lo próximo que hace este principio en la oración The next thing this principle does in prayer, es que genera unidad espiritual. it generates spiritual unity. Es importantísimo este principio It's important that this principle para generar unidad espiritual. to generate spiritual unity. Por eso es que es tan importante That's why it's so important cuando se hacen servicios de oración when there's services of prayer practicar este principio. to practice this principle. Es que yo oro en casa. Gloria a Dios que You oras might en say, tu casa. I pray at my house. Se Glory be to God, supone you que pray. ores en tu casa. You're supposed to pray at your Pero house. cuando se establece un culto de But oración, when there's a service specifically for tiene prayer, la afinidad it has that definition, de definity caminar en acuerdo a la iglesia to walk in accord as a church para obtener un resultado acelerado. to obtain a result in acceleration. Cuando la iglesia no está afinada a ese principio, And when the church is not attuned with that no principle, valora lo que es un culto de oración. they don't value what a prayer service is. En una ocasión alguien decía, no, si en los cultos de oración, yo oí a alguien decir, en los cultos de oración de mi iglesia lo que van son 4 gatos. And I heard once someone say in the prayer services at my church, 4 cats go. Pues sabe que esos 4 gatos están practicando el principio del acuerdo. Well, you know those 4 cats are practicing the principle of accord. Y a esos 4 gatos se le va a acelerar la respuesta. And to those 4 cats, their result, Y their esos response 4 is gonna be gatos van a accelerated. caminar en estabilidad, And those 4 cats are going to walk in en stability, crecimiento growth, y en and bendición. in blessing. Ahora, todo esto Now, all of this puede pasar solamente con conocimiento can happen just with knowledge si no se pone con práctica. if you don't put it in practice. Diga práctica. Say with me, La practice. práctica es, The practice si is, yo hablo, if I speak, de ponerme de acuerdo con la pastora to come in accord with es the pastor, agarrar la the first pastora lady, to grab her, y decirle, vamos a ponernos de acuerdo. say, let's come in one Y accord. vamos a orar por hermana Adriana. Let's pray for Sister En Adriana. acuerdo. ¿Habrá alguien más que se quiera poner de acuerdo? Is there anyone that wants to Yo no come sé in los que se in quieren accord? poner de acuerdo porque yo creo que puede pasar un milagro, Because I que se believe puede... a miracle could happen. ¿Habrá alguien que pueda creer en acuerdo por la sanidad de nuestra pastora Can también? anyone that could ¿Habrá believe for alguien the que se pueda healing poner de of our acuerdo con la First Lady sanidad de as well? todo el que esté enfermo en esta casa? For all of those who Padre, are en sick in this esta hora, en house, el nombre Father, de this Jesús, hour, in the name of basado en Jesus, el principio del on the acuerdo de basis of the Mateo principle 18, 19, of accord es tu in palabra, Matthew 18, no es un it's your invento. word. It's Dice, not an si dos se invention. pusieren Your de word says that acuerdo two or en three algo en la gathered in tierra, my name, tú here on the oirías earth, desde you los will cielos hear y from heaven, contestarías. and you will En esta answer. hora ponemos At this ese hour, principio, we put that Padre, del principle acuerdo in en el accord, lugar que debería estar in the place y where it needs to alineamos be. el cielo a la tierra, And we Señor. align En the esta earth hora to heaven. declaramos At sanidad. this hour we Por declare tu llaga healing. fuimos nosotros Because by your curados. stripes we Jehová are healed. Rafa toca sus cuerpos Jehovah Rapha en el touched nombre her at poderoso this de hour. Jesús. In the powerful name of Jesus. Lo creemos We believe it, Lord. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Eso es el poder del acuerdo. See, that's the power Ay, of si va a coming in darle un accord. aplauso a Dios, If you're déselo gonna give a round grande. of applause, Pero give it ese to es him el louder. poder del acuerdo. See, that's the power Cuando of hay una accord. iglesia que trabaja en When there's a unidad, church that walks and en un works mismo in fin, unity, in caminando one same hacia tune, el norte. walking together the same north. Diga acuerdo, acuerdo, Say with me, acuerdo. accord. Aleluya. Yo estoy seguro que nuestros corazones ahí en ese momentito se alinearon. I am sure that in that moment our hearts were aligned. Yo estoy seguro que en ese momentito la fe de alguien se fortaleció. I believe in that moment the faith of someone was increased. Y yo estoy seguro que ese momentito generó unidad espiritual. And I believe in that moment Habrá alguien que lo pueda spiritual unity creer. was generated. Is Pues there anyone sabe that could que believe si that? eso se realizó, And if that was realized, no hay de became otra que se realization. cumpla ese principio. that there's no other thing or outcome but to
fulfilled. Ahora, a pesar de que el contexto de este principio Now, aside from the context of this principle, está fundamentado en la oración, is founded or fundamented in prayer, para ponernos de acuerdo a orar, to come together in prayer, para que el Señor conteste, so that the Lord could para answer, que el Señor sane, that the Lord could heal, para que el Señor supla. the Lord could No provide. podemos dejar este principio, es tan poderoso We can't leave this principle because que it's so no powerful. podemos dejar este principio solamente titulado con la oración. We can't just leave this principle just under that title of prayer. Lo podemos utilizar este principio We can utilize this principle en todas las áreas de nuestra vida in all areas of our life. si queremos obtener resultados buenos If y we want to have acelerados. good results and accelerated results. Por ejemplo, For example, tenemos que practicar el poder del acuerdo en nuestros matrimonios. we have to practice the power or the Aquí principle sí que se of acabaron accord in our los marriages. amenes. Ay, pastor, se está metiendo en un lugar. El acuerdo In accord, es el fundamento de la unidad conyugal. it's the fundamental Déjame of the unity volverlo between spouses. A repetir. Let me repeat this El again. acuerdo An accord es el fundamento, is the fundamental, la is plataforma the platform donde se eleva un matrimonio. where a marriage is elevated. Mire si es así que la celebración de una boda See how this, in a celebration of a wedding, no es nada más y nada menos que un acuerdo. is no other than an accord. La mujer se pone de acuerdo The woman comes in accord, en serle in fiel a agreement ese hombre, to be faithful to the en man, honrar en las buenas, and to honor in the good, en and las the malas, bad, en la enfermedad, through sickness, en la salud, through health, en la abundancia. in Y el abundance, y el hombre hace lo and the mismo. man does the same Y thing. delante de Dios And before God, presentan ese acuerdo. they present this agreement, this accord. Por eso es que es tan importante That's why I believe it's so el important. poder del acuerdo The power of en accord el matrimonio. in marriage. Porque sabe que tristemente Because, sadly, hay matrimonios que duermen en la misma cama, pero están soñando diferente. there's marriages that are sleeping in the same bed, but they dream separately. Duermen juntitos uno al lado del otro, They sleep together, pero no hay unidad but there's no unity. ni acuerdo entre There's no ellos. accord. There's no agreement Uno between está them. soñando con Atlántida One is dreaming of y Antarctica. otro está soñando con Trump. Another is dreaming of Trump. Soñando completamente cosas diferentes. Dreaming of completely two different Creyendo things. por cosas diferentes. Believing for two different things. Teniendo metas diferentes. Having two different goals. El acuerdo conyugal, escúcheme esto. Listen to me, to be in agreement with your spouse. Bíblicamente no significa pensar igual en todo. Biblically speaking, it doesn't mean to think the same in all Porque things. somos personas diferentes. Because we're different people Con diferente with carácter. different characters, Diferente cultura, a veces de different diferentes cultures, países. different backgrounds, Diferentes maneras de pensar. different ways of thinking. Pero el acuerdo conyugal, But to come to an agreement and accord with your simple y spouse, sencillamente, simply it means es tú y tu esposa caminar it's you and your spouse to en la walk misma in dirección. the same direction. Dígale a su esposa en este día, Look to your wife and vamos say, a comenzar a we're going to caminar begin to walk en la misma in dirección. the same direction. Hay un, yo no sé, la traté de buscar pero no la encontré. Hay una foto muy famosa I try to find, there's a famous picture de dos burros que se están muriendo de hambre amarrados por una soga. of two donkeys that are dying of hunger, but they're tied to a rope. Y cada uno está jalando. Hay una And each- montaña de hay en una esquina, de hierba en una esquina. They're each tied, and each one is going in a mountain of hay is in one spot. Y el otro también hay una montaña de hierba en la otra orilla. And on the other side, there's a mountain of hay as well. Y a pesar de que los dos quieren lo mismo, And even though both of them want the same se thing, están moviendo en la dirección equivocada. they're going in the opposite Pero direction. tan pronto ellos deciden But the moment they make the decision unirse primero a comer este lado to unite into an agreement to eat on this y side después first, los dos juntitos van al otro, and then together they both go to the next terminan one, satisfechos. they leave satisfied. Ahora dile a tu vecino, si a tu esposo, díselo con convicción. Look to your neighbor, and if it's to your husband, say with Si dos conviction. burros pudieron hacerlo, If two donkeys can do it, tú también puedes you hacerlo. can do it as well.
Cuando una pareja entra en acuerdo, when a couple comes in agreement, escuche esto que es bien importante. listen to this because it's very important. Cuando una pareja está de acuerdo, When a couple is in agreement, hay menos fricción y más paz en el hogar. there's less friction and more peace at home. Cuando una pareja, un matrimonio, When a marriage, when a couple está caminando en acuerdo, is walking in agreement, toda decisión tiene siempre un respaldo espiritual. every decision always has a spiritual backup. ¿Por qué? Porque tus decisiones están alineadas con el plan de Dios. Why? Because their decisions are aligned with the plan of Que es God. caminar en el acuerdo. It's to walk in agreement. Pero si tú estás tomando decisiones But if you're making decisions, y la última que se entera es tu esposa, and the last one to find out is your wife, algo está mal. something O is si tú bad, estás tomando something is wrong. decisiones Or if you're making y el último decisions, que se entera es su esposo cuando ve la tarjeta de crédito trepar por las nubes, and the last one to find out is your husband when they see that entonces credit card algo bill. hay mal en esa You relación. see something is wrong in that relationship. Porque cuando tú te unes Because when you en unite acuerdo en tu in matrimonio, agreement in your marriage, siempre vas a tener un respaldo espiritual. you're always going to have a spiritual Lo otro que backup. logra el acuerdo en el matrimonio Another thing that agreement does in marriage, es que se fortalece la intimidad emocional y espiritual. that it also increases or grows the spiritual intimacy emotionally and Tú spiritually. te fortaleces como pareja. You're strengthened as a couple. Se fortalece, entonces se cumple la palabra que en vez de dos serán uno. That word is completed as the two will become one. Yo quiero decirte algo, matrimonio que me escuchas en esta I hora. want you to hear me, you marriage that's listening. Antes de tomar decisiones importantes en tu vida, Before making important decisions in your ya life, sea mudanza, whether it's moving ministerio, or ministry, finanzas, finances, detente y busca un punto de unidad. stop and make a point of Y unity. no trates solamente de imponer tu postura, And don't just try to hold your your porque opposition eso or position, no lo respalda Dios. because God will not back that up. El machismo no existe en el reino. Pride in Déjeme volverlo a repetir. of the male The pride, macho man, the macho the man, macho man, no existe en el doesn't reino. exist in the kingdom. Mire, mi papá era un hombre de Dios, My father was a man of God, un hombre de oración. a man of prayer. Aún en su condición, tengo fotos en sus últimos días, meses. Even in his condition, I have pictures in his last days. Lo primero que hacía cuando se levantaba Daniel The first thing that he would do, es que tomaba su Biblia they would take his Bible. y se iba a una esquinita a leer la palabra y sus lentes que no lo podía casi ni agarrar temblando. He would go to a corner and read, and he would with Y his se iba a glasses, leer la Biblia. and he would go and Esa read Biblia the ahora word. Valerie la tiene en su escritorio. And that Bible, Valerie has it on her desk. Pero a pesar de que era un hombre de Dios, But aside from being a man of God, lo digo, mami, papi hacía lo que quería en la casa. he did what he wanted to do at the house. Hacía falta una nevera. A fridge was needed. Si la estufa era crema, If the stove was cream pero color, había una nevera negra barata, but there was a cheap black fridge, buscaba la nevera negra aunque no combinara con la estufa. he would get the cheap black fridge, even though it didn't Hacía, match the hacía stove. falta un juego de muebles. If there was a living room set that was Se needed, iba solo para comprar los muebles he would go by himself to y buy llegaba the living surprise, room tenemos set. muebles nuevos. He's like, surprise, we have new couches. Aunque a mami no le gustaran los muebles. Even though mommy didn't like the Y new créanme, couches. aunque no fueron conflictos grandes, And even though there weren't big conflicts, nosotros pudimos experimentar diferentes conflictos por eso. we were able to experiment and see different conflicts Porque for hasta that. en esa pequeña cosa, a pesar de que eran un hombre y una mujer de Dios, Because even though those little things, even though him being a man of God no and a woman of God, practicaban el principio del acuerdo en todas las cosas. it wasn't practiced that principle of agreement Dígame, in all pastor, things. eso es una tontería. You say, Pastor, that's something so dumb. Siga durmiendo de ese lado. Keep sleeping on that side. Porque el principio del acuerdo es fundamental en un matrimonio. Because the principle of agreement is fundamental in a marriage. Cuando hay división en el hogar, When there's division at home, se debilita la autoridad espiritual del hogar. the spiritual stability is decreased. Y hay mucha gente que se cree que porque él es el que toma las decisiones, And many people think because I'm the man and I make the decisions, la mujer tiene que estar como un perrito faldero detrás de él. that the woman needs to be like a little puppy on the back. Le tengo behind him. noticias.
I have news for you. Usted está caminando en un principio terrenal de machismo. You're walking in a territory of macho madness. Y eso no le agrada a And Dios. that does not please God. Comunique, Communicate. hable, Speak. ponga sus planes y los planes de su esposa. Propose your plans and listen to the Y plans of your lleguen a un wife. acuerdo. And come to an agreement. Y si no hay un acuerdo, And there's not an agreement. traigan un intermediario. Bring in a mediator. Amén. Amen. ¿En qué otra área de nuestra vida podemos establecer el principio del acuerdo? In what other areas of our life can we establish the principle of agreement, of En la accord? crianza de nuestros hijos. In the raising of our children. Tú sabes que según las estadísticas de la psicología, Do you know that statistically speaking, psychology los statistics, hijos prosperan en ambientes donde hay consistencia y unidad paternal. children prosper in a home where there is unity and consistency. Esto no lo dice la Biblia. The Word of God doesn't say this. Esto dicen los estudiosos psicólogos These are those who study the a base de psychology estudios y estadísticas. on basis of studies and Que statistics. donde hay consistencia y unidad parental, Where there is a consistent unity, a parental unity, los hijos van a tener una estabilidad emocional. the children are going to have emotional stability. ¿Por qué? Porque cuando los padres están en desacuerdo constante, Because when the parents are in a constant disagreement, un niño lo que está recibiendo es mensajes mixtos. what a child is going to receive is mixed Déjeme messages. ponerlo aquí a prueba, porque yo estoy seguro que usted ha pasado por esto. Let me put this to the test because I know you've gone through this. Papi, ¿puedo ir para la casa de Juanito a quedarme? Preguntar a tu mamá. Dad, can I go to John's house to stay over? Ask your mom. Y usted va donde la mamá, mami, ¿puedo ir a casa de Juanito? Preguntar a tu papá. You go to your mom and you say, Mom, can I go to está el John's niño house? en el Go ask your medio. dad. And you see the child is No in sabe the si middle of the venir two. o ir o Whether qué to hacer. go or stay or what to do. ¿Por qué? Porque hasta para eso Because no even hay in that, un acuerdo. there's not an agreement. Genera en nuestros hijos inseguridad In our children, what's it's made or is insecurities. y lo que es peor, un espíritu de manipulación. And what's worse is a spirit of manipulation. Ahora, por el contrario, cuando hay acuerdo Now, on the contrary, when there's an en la agreement crianza de nuestros hijos, in the raising, upbringing of lo your primero children, que sucede es que hay claridad en los principios y valores y disciplina de este niño. the first thing that there's clarity in those principles of the values and discipline. Lo que mami dice que no se puede hacer What mom says that can't be done es lo mismo que papi dice que no se puede is hacer. the same thing that dad says can't Lo be que done. mami dice que no puedes ver en la What televisión mom says you can't see on es lo TV mismo que papi dice que no puedes ver en la is the televisión. same thing that dad says you can't see A on la TV. hora que mami dice que te tienes que acostar, At the hour that mommy es says la that you need to go to misma sleep, hora que papi dice que te tienes que it's the same acostar. hour where dad says you need Porque, to sleep porque as hay well. un acuerdo Why? Because there's an agreement. y es sumamente importante And it's very important en un hogar acordar previamente, in a home to acordar, llegar a una come solución to a solution previamente sobre estas reglas. over these rules. Ver qué consecuencias, What consequences, qué principios podemos aplicar what principles can be y applied, que estos principios se apliquen frente a ellos. and that these principles are Ustedes applied in front of tomar them. la decisión de llegar a un acuerdo al frente de ellos. That you both come to an agreement in front of them. Ahora, tercera fase que podemos utilizar el principio del acuerdo Now, the third thing that we could use the principle cuando of an hablamos de la agreement familia when we're speaking about es family en decisiones financieras. is in financial decisions. El acuerdo protege contra errores impulsivos. You see, agreement protects you from impulsive decisions. Mire, yo me acuerdo una vez que yo estaba arreglando los frenos a la guagua de la pastora. I remember this one time I was fixing the brake pads of the pastor, the first lady. Una minivan que teníamos un poquito vieja. We had an older minivan. Y ella iba a salir para unas convenciones, creo que se iba a llevar a Alexandra, She a was unas gonna- convenciones en Orlando. She was going to go to some conferences in Orlando, Y los frenos estaban Conventions. sonando. and the brakes were sounding. Y cuando yo empecé a cambiarle los frenos, And when I began to change the brakes, vi que por debajo, los que saben un poquito de mecánica, las botas de los ejes estaban rotas. for those who know Otras mechanic, partes estaban rotas. there was other parts that were broken. Que salían mucho más que solamente cambiar los frenos. a That la was guagua. much more than just the brake pads that needed changing. ¿Sabe lo que yo hice esa mañana? Ella salía al otro día para las conferencias. You know what I did that morning? Because she was going to leave that very same day. Así como estaba, In the same way it was done, le or how puse it los was, pads a la guagua,
I put the new brake pads. arranqué para un dealer I went to a dealership, y ella se creía que yo estaba arreglando la guagua and she thought I was fixing the y yo me car. aparecí con una guagua nueva, And I came back home with the new con car, un pagaré nuevo, with new payments, con una embrolla nueva, with a new bill, sin consultar con él. without consulting with her. Primero le gustó, First, she liked it. pero cuando vino el primer pagaré, But when the first payment that was due ¿quién te came, dijo que nosotros podíamos pagar esto? she said, who told you we can pay for Otro this? día me quedé sin carro Another day I was left without a car. y me fui para casa de un amigo And I went to a friend's y ella house. me fue a buscar. And she went to get me. Cuando el amigo abrió el garaje, When my friend opened up the garage, vio una motora nueva he saw a new vehicle, y new me dijo, motorcycle. ¿de quién es esa motora? He said, whose motorcycle is that? Eso es cuando tomamos decisiones financieras sin consultar. You see, that's when we make those financial decisions Pero without después que uno consulting. va madurando But as you grow, you mature, y va mirando las consecuencias negativas que trae eso, and you see the negative consequences that those things entonces bring. uno realinea sus decisiones. Then one realigns Y ahora es his más decisions. importante pensar, ¿será esto lo que nos conviene? And it's more important to think, is this beneficial to us? ¿Esto lo queremos o lo necesitamos? Do we want this or do we need this? ¿Tenemos para comprarlo o nos vamos a embrollar? Do we have to buy for this or are we going to go in debt? ¿Vamos a sacrificar otras cosas, incluyendo los diezmos, por comprarnos esto? Are we going to sacrifice other things like tithing for buying Aquí this? sí que se acabaron los amenes. The amens end here. Tenemos que consultar y llegar a acuerdos, We have to consult and come to an porque agreement. los acuerdos Because agreement protegen protects los errores impulsivos. impulsive decisions. ¿Sabes que muchas crisis financieras no vienen por falta de dinero, Do you know that many financial crisis situations doesn't come because of lack of money, sino por falta de unidad en nuestras decisiones financieras? but because of lack of agreement in our decisions? Hay and financial algunos que dicen, decisions. tu dinero es tu dinero There's some that say that your money is your y mi money dinero es mi dinero. and my money is my money. Y allá la esposa tiene 15 tarjetas de crédito And the wife has 15 y credit el cards. esposo tiene 40 tarjetas de crédito. And the husband has 40 credit Y los cards. dos están hasta aquí hundidos en deudas. And they're up to here in debt. Pero cuando uno se casa, dice la palabra But when one gets married, que the word of God estos dos says se unirán that these two will become y serán one. uno. They will come together Así and que be one. esto no le va a gustar a muchos, pero lo So- voy a decir so this como not- dice la many of you are not palabra. gonna like this, but this is Así what the que word of si God says. somos So uno, if we are one, debe haber una sola cuenta de there should be only banco. one checking account. Si somos If we uno, are one, debe haber una tarjeta que los dos puedan usar. there should be only one card that Si can be used somos between the two. uno, If we are one, tenemos que tener la contraseña del teléfono celular, we have to una have the password solamente. of the phone for the spouse. Diga, ouch. Ouch. ¿Sabe qué el acuerdo trae en la familia y en el matrimonio? You see what agreement and coming in one accord comes in family and in marriage. Trae sabiduría, It brings wisdom. trae prudencia It brings prudence. y trae una dirección clara. It brings a clear direction. Y confirma entre la pareja And it confirms in the couple que estamos en esto juntos. that we're in this together. Amen. Esto es un proyecto de Dios con nosotros dos. That there's a project from God for us to both. Aquí ninguno es el jefe de la película. Here, there's no one in charge of the movie. Somos dos caminando hacia un mismo destino. That we're both two walking in the same direction. Le tengo una recomendación. I have a recommendation. Antes de una inversión o gasto significativo, Before investing or making a very large purchase, oren juntos, pray together. evalúen juntos Evaluate together. los pros y los contras Two pros, two cons. y decidan juntos. And make the decision together. El desacuerdo financiero In financial disagreement, abre las puertas it opens the door al estrés, to stress, al conflicto to conflict, y a la deuda excesiva. and to excessive debt. Y eso roba la paz en los matrimonios. And that robs the peace in ¿Sabía marriages. que en este 2025, el 2025 que pasó, Did you know that in the year 2025 that just went by, de las personas que se casan, within the people that get married, ¿usted sabe el porciento de las personas que se divorcian? do you know the percentage of those that get divorced? ¿Alguien lo sabe? Does anyone know? Un guess. Just a guess. 14? 42?
60%. 50% de las personas que se casan, 50% of the people that las get married, estadísticas dicen que se statistically divorcian. speaking and ¿Sabe showing, cuál they es get la divorced. razón número uno de divorcio? Do you know the number one reason of No es divorce? que se dejan de amar, It's not because they stop no loving es each que hay other. infidelidad. Not because there's ¿Sabe cuál es la infidelity. razón número uno de los divorcios en Estados Unidos? You know the number one reason of divorce in United Es States money, 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 is money. dinero, Problemas financieros. financial problems. Porque no hay un acuerdo Because there's not an en la agreement finanza. in Y usted finances. se preguntará, pero pastor, gracias, porque yo vine al culto equivocado. And you might ask yourself, Pastor, I came Porque to the wrong primero que service. nada, yo no estoy casado First of all, because I'm not o married. casada. I'm not married. Estoy buscando. I'm looking. Ya tengo un clasificado ahí en Facebook. I have a candidate on Facebook. Tal vez todavía estoy estudiando y no tengo planes de casarme I'm ni still tengo studying. hijos. I don't have any plans to get Pero married. sabe que usted joven que me escucha, But you young person that's que tal vez listening, esté buscando novia, novio, that maybe you're looking for a que boyfriend or a todavía no se ha girlfriend, casado, that you still haven't gotten usted married. también tiene que caminar en acuerdo. You also need to walk in Número agreement. uno, tiene que caminar en acuerdo con Dios. Because number one, you need to walk in agreement with El God. mejor acuerdo que usted puede llevar Best agreement that you can es walk in caminar de acuerdo a su palabra. is walking in His Word. Es actuar como la palabra dice Is que to actúe. act as the Word says to Es act. caminar como la palabra dice que actúe. Is to walk the way that the Word of God says Es to walk. alinear sus deseos carnales, Is to align your carnal las decisiones, desires, your decisions, los estilos de vida. this lifestyle. Es no negociar It's not sus negotiating convicciones your convictions por aceptación social. or because of social Porque acceptance. todos mis amigos lo hacen. Because all my friends do it. Porque mi mejor amigo me dice que vaya aquí. Because my best friend tells me to Because go this here. is fun for me. Porque este es divertido para mí. Usted tiene que alinearse You need to align y yourself llegar a un acuerdo con Dios. and come to an agreement with Porque God. no todo el que cae bien Because not everything that feels good conviene espiritualmente para una relación. is beneficial in a spiritually in a relationship. Puede ser una tremenda persona. That person could be a tremendous person. Puede ser una persona sumamente simpática, They could be very sympathetic, atractivo o atractiva, attractive, deportista, good at con sports, tremendo cuerpo. with a nice body. Pero sabe que eso no importa. But you know that doesn't matter. Porque si no conviene espiritualmente para usted formalizar una relación con esa Because if persona, it's not beneficial spiritually por más for you to dinero form a que relationship tenga, with that person, no matter por how más much money they lindo, have, linda que se no matter vea, how good they por más look, figura voluminosa que or how vea, much que tenga, figure they have, si no conviene a usted if it's not beneficial y no for you, está de acuerdo con sus valores it's not in agreement with your y con values sus creencias, and with your la beliefs, palabra lo llama the word yugo of God desigual. says is unequally yoked. Y donde hay un yugo desigual, And where there's an unequal yoke, jamás puede haber un acuerdo. there can never be an agreement. Busque amistades que lo empujen hacia un crecimiento, Look for your other half that push you to grow. no que lo siga Oh, distrayendo. friendship. Not that they continue to distract Porque you. distracciones es lo más que usted va a tener, joven. Because distractions is what you're going to have the most, you young person. El acuerdo correcto edifica, The right agreement edifies. el incorrecto desgasta The incorrect one wastes. y nos aparta de nuestro propósito. And it makes us depart from our El purpose. apóstol Pablo lo pinta de una manera preciosa en 1 de Corintios, capítulo 15, verso 33. The Apostle Paul says it beautifully in 1 Corinthians 15:33. Las malas compañías Bad company corrompen las buenas costumbres. corrupts good customs. Así que cuando nosotros como jóvenes So you see, when us as youth, estamos en esa etapa we're in that stage de conocer, to know, de relacionarnos, to relationship, tenemos que buscar personas we need to look for people que vayan acorde con lo que nosotros creemos, that are in accord in what we con believe quien nosotros somos. and with who we are. Es sencillamente poder evaluar una sola cosa. It's just simply in evaluating one thing. ¿Estamos de acuerdo en valores Are we in agreement in values o solo en diversión? or only in fun? Y sabe que se pueden tener los dos. And you know that you can have both. Estar de acuerdo en valores y también en diversión. You can have an agreement in values and Porque fun. los cristianos también tenemos diversión. Because you know, us Christians, we have Si no, fun too. en varios viernes vamos a tener aquí un servicio poderoso You know, many Fridays coming up, we're going to have a powerful de service eso mismo. of that specifically. Así que
Tenga cuidado So be careful con quien usted se relaciona. in who you make a relationship Que with. tal vez esas relaciones sentimentales Because maybe those sentimental relationships pueden dañar su fe, su visión y sus valores. can damage your faith and your values. Ahora, ¿cuáles pudieran ser los obstáculos? Y voy terminando con esto. And what could be obstacles, and I'm going to close off with this, Del acuerdo. of agreement. What can be obstacles of agreement? Alguien que no quiera Accord. ponerse de acuerdo ni con su esposa, ni en su matrimonio, Is there anyone that wants to be in accord with your spouse, your ni marriage, con Dios, or with ni en God, las finanzas. or not with God or Hay finances? algunos obstáculos. There's some obstacles. Y el primero es el orgullo. And firstly is pride. Es yo tengo la razón. It's because I have the reason. Yo sé más que tú. I'm right. I know Yo more than estudié you. más que tú. I studied more than you. Yo sé lo que estoy haciendo. I know what I'm doing. Lo segundo, la falta de comunicación. Secondly is lack of En communication no hablar, and not speaking, en no hacer esas conversaciones sin ningún tipo de pelea, conflicto. and not having those conversations. And if you do without arguments and conflict, Tener conversaciones saludables. to have healthy Que no conversations, se vayan a los gritos para exponer mi opinión. not to where it gets to yelling and speaking over one another Sino to just get your opinion out, comunicarse. but to communicate. Otras de las cosas que son obstáculos son algunas heridas que no han sido sanadas. Another obstacle is wounds that have not been healed. Si tú no puedes llegar a acuerdo con tu esposa, necesitas ser sanado. If you cannot come to an agreement with your wife, Necesitas you ser need to be sanada. healed. You need to be healed. Esas heridas que tal vez otra persona, Those otra vez wounds. tu mismo esposo te causó. Those wounds maybe from someone else or your same husband No that they sigas have caused. estrujando esas heridas. Don't continue to hold on to Porque those mientras wounds. más tú estrujes la herida, más te va a Because the doler. more you hold on to it, the more Deja it's going que to el hurt. Espíritu Santo cure esas Let the heridas. Holy Spirit cure and heal those wounds. El machismo o el feminismo también se oponen al acuerdo. Feminism or masculinity also can be an obstacle. E intereses personales por encima del propósito común. Or personal interest can against the common. Cuando yo tengo una agenda, tengo un plan. When I have my own agenda or my own Aunque a mi plan, esposo o mi esposa no le importe lo que sea mi plan. that even though my spouse, my wife, it doesn't matter to Yo quiero them. que usted entienda esta mañana I want you to understand this morning, que así como existe el poder del acuerdo que trae el poder de Dios, in the same way that the power of agreement is real, what God brings, también existe el desacuerdo que abre las puertas del infierno en su hogar. that also disagreement and not coming in Déjeme accord volverlo, opens volverlo. up the doors to hell Porque in your si no house. hay acuerdo, hay desacuerdo. Because if there's not an agreement, Y there's Dios no disagreement. opera en el desacuerdo. And God doesn't operate Quien in opera en disagreement. el desacuerdo es el enemigo. Who operates in disagreement La is the Biblia enemy. dice que donde hay unidad, And the Word of God says where there's unity, Dios envía bendición. God sends His blessing. También la Biblia dice que por donde hay división, The Bible also says where there's division, algo más se activa. something else is Por eso el activated. enemigo no siempre necesitará destruirte completamente. That's why the enemy may not always need to destroy you completely. Solamente necesitará que tú camines en desacuerdo. He will only need you to walk in disagreement. Ahora aquí viene la revelación y con esto termino. El watch team puede pasar. And here's the revelation, and with this I'll close. El acuerdo no solamente desata lo que Dios quiere hacer. Agreement doesn't only release Yo of quiero- what yo quiero God que wants usted to mire a la do. persona que está a su lado I want you to turn to the person next to you y dígale, este es lo importante de este mensaje, tú no te lo puedes perder. and say, this is the important part of the message. You can't miss it. El acuerdo no solo desata lo que Dios quiere hacer en tu vida. The agreement doesn't only just release of what God wants to do in your life. El acuerdo también cancela lo que el enemigo intentó levantar. Agreement cancels out what the enemy wanted Déjeme to volver a lift up repetirlo. against you. El Let me acuerdo repeat it no again. solo desata lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu matrimonio, Agreement not only releases what God wants to en tu give you over familia. your family, El over your acuerdo marriage. cancela también lo que el enemigo intentó levantar.